Hola a todos, bienvenidos a Jaque Mates. Pues ya estamos en esta segunda sesión donde recoge todo lo que debes saber sobre vectores. Así que empezamos y vamos a ello. Vamos a ver rápidamente las operaciones con vectores, ya que se trata de un proceso muy sencillo. Nos vamos a apoyar en un ejemplo. Dado esos dos vectores u y v, nos piden por lo pronto la suma de esos dos vectores. Pues tanto en la suma como en la resta será combinar, operar primera componente de un vector con la primera componente del otro vector y lo mismo para la segunda componente. O sea, hacemos 2 más 4, ¿verdad? La componente x con la componente x, luego la componente y con la componente y. De modo que obtenemos el vector 6, 2. Si nos pidieran una resta, pues muy simple, lo mismo, pero restando en vez de sumando. Tendríamos 2 menos 4, 5 menos 3 y obtendríamos el vector menos 2, 8. Vamos a ver también rápidamente cómo se haría esto gráficamente. Hay varios métodos, nosotros nos vamos a centrar en la regla del paralelogramo, que se llama. Fijaros, imaginaros que tenemos estos dos vectores, ¿no? Que no tienen por qué ser los vistos anteriormente. Esos dos vectores gráficamente. Lo que tenemos que hacer en este proceso es unir los orígenes. Pues ahí lo veis, ¿verdad? A continuación trazamos una línea discontinua desde la cabeza de uno de los vectores paralela al otro. Por ejemplo, aquí fijaros, he trazado desde la cabeza de u una línea discontinua paralela a v. Y ahora, desde la cabeza de v, trazaré una línea discontinua paralela, muy importante, al otro vector, en este caso a u. Pues bien, ¿cuál será mi vector final? Pues mi vector final será aquel que va desde el origen hasta la línea de intersección de las dos líneas discontinuas que hemos trazado. Fijaros, ese sería mi vector u más v. Para restar gráficamente no podemos olvidar que la resta como tal no existe, gráficamente, insisto, sino que será una suma, o sea, el mismo proceso que acabamos de describir, pero cambiando de sentido el vector que está restando, ¿verdad? En este caso v. Luego en realidad cuando me preguntan u menos v, gráficamente yo lo que haré es u más menos v, significando ese menos v que cambiamos el sentido. Supongamos que tenemos estos dos vectores. ¿Cómo realizo u menos v? Pues insisto, lo primero será calcular o dibujar manteniendo la misma dirección, sentido de todos estos dos vectores, nada más que en el caso de v, ¿veis? Le he cambiado el sentido. Luego ya tengo menos v. Y ahora a partir de ahí lo que hacemos es una suma tal y como habíamos descrito antes. Dibujamos nuestras dos líneas discontinuas, ¿verdad? Y ahora desde el origen en común hasta donde se cruzan y tendríamos el vector diferencia. Pues así es como restamos gráficamente vectores. Vamos a ver ahora el producto de un número por un vector. Pues muy sencillo. Multiplicamos cada una de las componentes por el número que me digan, tanto si es positivo como si es negativo. En este caso, pues fijaros, simplemente será 3 por 2 y 3 por 5. Luego tenemos el vector final 6, 15. Gráficamente, pues muy sencillo. Imaginaros que tenemos ese vector u. ¿Cómo calcularíamos 3u? Pues mantenemos la dirección. Si es positivo, mantenemos el sentido. Si es negativo, cambiamos el sentido. Y hacemos tantas veces el módulo como nos indique ese numerito. En este caso tenemos un 3. Pues haremos 3 veces, fijaros ahí, el módulo inicial, la longitud, de modo que nuestro vector final sería ese. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a ver lo que es la combinación lineal de vectores. Pues bien, si tenemos dos vectores u y v con distintas direcciones, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir con distintas direcciones? Lo sabemos de la primera sesión, que no son proporcionales. Podremos obtener otro vector w mediante la combinación entre los dos anteriores. ¿Qué es la combinación? Entre operándolos, sumándolos, restándolos, multiplicando uno de ellos por un número, sumándole el otro por otro número, etcétera, etcétera. W sería igual a A por el vector u más B por el vector v. De modo que diremos que v es combinación lineal de u y v, siempre que a y b sean números reales distintos de 0. Si esa ecuación que aparecerá, que vamos a ver ahora, las soluciones para a y b no tiene solución
o la solución es 0 para A y para B, entonces se dice que no es combinación lineal. Vamos a ver este ejemplo. Nos pregunta, ¿es el vector W34 combinación lineal de los vectores U y V? Pues si es así, nosotros lo que tenemos que comprobar es si existe ese planteamiento que hemos visto anterior, que es el requisito, de modo que A y B existan y sean distintos de 0. Pues vamos a verlo. Fijaros, planteamos W y decimos que es igual a A por el vector U más B por el vector V. ¿Verdad? Hasta ahí yo creo que es sencillo, es seguir la mecánica. A partir de ahí igualamos todas las primeras componentes y obtenemos una ecuación, fijaros, todas las primeras componentes, las componentes X, 3 es igual a A por 3, que es 3A, más B por 4, que es 4B. Y ahora hacemos lo mismo con las segundas componentes. Fijaros que siempre vamos a obtener un sistema de ecuaciones y al resolverlo es donde veremos si es combinación lineal o no. En este caso, al resolver este sistema nos dan estas dos soluciones, ¿vale? Comprobarlo vosotros por vosotros mismos. Obtenemos que A es 1 partido 15 y B 7 décimos. Por tanto, decimos que W sí es combinación lineal de U y V y podemos expresar esta, ¿verdad? W es igual a 1 partido 15 por U más 7 décimos por V. Pasamos a ver ahora base de un espacio vectorial. ¿Qué es una base del espacio vectorial? En este caso estamos en V2, o sea, en el plano. Pues una base del espacio vectorial del plano estará formada por dos vectores, con diferentes direcciones. Recordad que esto quería decir que no eran proporcionales y también es sinónimo de linealmente independientes, término muy importante que deberéis ir asimilando si aún no lo tenéis asimilado. De modo que con esos vectores podremos obtener todos los demás vectores del plano a partir de la combinación lineal de ellos, tal y como hemos visto en el apartado anterior. Se denota por una B, ¿no? Y entre paréntesis ahí pues tenemos pues, los vectores que forman la base. ¿Cómo nos pueden preguntar esto? Pues por ejemplo nos pueden dar una serie de vectores como son en este caso U, V y W y nos preguntan si U y V forman base y si U y W también lo forman, si son base. Pues vamos a comprobar si cumplen los requisitos que hemos dicho. U y V no forman base ya que, fijaros, al comprobar si son proporcionales, vemos que lo son. 2 partido menos 6 es igual a 1 partido menos 3. Es importante que manejemos todos estos conceptos de proporcionalidad, vectores ortonormales, ortogonales, que aparecen en la sesión anterior y que ahora mismo os estoy sugiriendo arriba en pantalla, lo podéis ver, así que si no habéis visto ese vídeo os sugiero que es lo primero que deberíais hacer. Seguimos. Por tanto, no forman base ya que, como vemos, son proporcionales, lo cual quiere decir que no son linealmente independientes, que es el requisito. Ahora bien, ¿formarán base U y W? Pues en este caso vemos que U y W sí forman base, ya que 2 partido 1, o sea, la primera componente de U con la primera partido, la primera componente de V, es diferente de 1 partido menos 3, segunda componente entre segunda componente. Por tanto, no son proporcionales, son linealmente independientes y podemos decir que U y W sí forman base de V2. O sea, a partir de esos vectores podríamos obtener, generarían otros vectores del plano. Sin embargo, los primeros no. La base más sencilla del plano que podemos encontrar es la que está formada por dos vectores ortonormales que representamos por I y J, a los que en física estáis más que acostumbrados que al eje X se le simboliza por I, ¿verdad? Y al eje Y por J. Pues bien, esa es la llamada base canónica. Un vector que está en la dirección, como acabo de decir, del eje X y otro en la dirección del eje Y. Se trata de los vectores 1, 0 y 0, 1. Cuando estamos en el espacio tridimensional, pues ya sabéis, son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, refiriéndonos a la X, a la Y y a la Z. Os adelanto que se simboliza por K. El eje X por Y, el eje
Y por J y el eje Z por K. De modo que, como hemos visto, al formar base estos dos vectores, podremos expresar cualquier vector del plano como combinación lineal de los mismos. Como ejemplo, aquí tenemos el vector 5 menos 2, que se puede expresar como 5 por la base canónica, ¿no? Por 1, 0, más menos 2 por el vector 0, 1. Y ahí tendríamos como nuestra base canónica da lugar a otro vector. Y así, como podéis imaginar, puede dar lugar a cualquier vector del plano. Para finalizar, vamos a ver la proyección de un vector sobre otro. Vamos a suponer que es la proyección de U sobre V, que se simboliza, esto es importante ya, que sepáis que se simboliza de esta forma. La proyección de U arriba, ¿verdad? Y abajo, a modo de su índice, se pone sobre el vector que se proyecta. ¿Qué quiere decir esto de proyección de un vector sobre otro? Imaginaros que tenemos estos dos vectores. Este es el concepto, ¿vale? La idea gráfica. Pues lo unimos por su origen, como si fuéramos a sumar, ¿verdad? Mantenemos la dirección, los sentidos, el módulo. Y ahora lo que hacemos, fijaros, es desde la cabeza de uno de ellos, hacemos una proyección, una línea discontinua sobre el otro. De modo que nosotros finalmente, el vector que se genera desde el origen hasta donde cae la línea, como veis ahí verticalmente, una línea tiene que ser vertical de la cabeza de uno hacia el otro, ese vector que aparece ahí es la proyección de U sobre V. Para hallar el módulo de ese vector proyección tenemos una expresión matemática, que no es ni más ni menos que esta que tenéis en pantalla. Me dice que la proyección de U sobre V es igual al producto escalar de U por V partido el módulo de V. ¿De acuerdo? De igual forma podríamos calcular la proyección de V sobre U, ¿vale? Intercambiando pues las variables que correspondan. Pues esto ha sido todo en esta ocasión. Creo que una sesión muy provechosa en muy poco tiempo. Espero que os haya gustado, al menos que os sea útil. Si así es, ya sabéis, dejadlo por ahí en forma de like, que esto ayuda a seguir preparando más contenido. Y nada, nos vemos en una próxima sesión. ¡Chao!